Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 16 de abril. El poder de Dios en momentos de dolor. Dirigido por el hermano Carlos Vargas. Porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Segunda carta a los Corintios 1, 8 al 10. El hermano Carlos Vargas Vargas es miembro líder de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, oriundo de Floresta, Boyacá, Colombia. Padre de 3 hijos, separada de su esposa Yolanda hace 25 años, teniendo como su profesión la petrografía, ahora busca con mucha dedicación estudiar y aprender de la roca inconmovible de siglos. Su pasatiempo preferido es montar la bicicleta y pasear admirando la grandeza de la creación de Dios. Listo, mi hermano. Adelante. Gracias, Pastor David. Muy buen día, mis amados hermanos. Qué hermoso día para reunirnos nuevamente para seguir escudriñando y conociendo más la voluntad de nuestro amado Dios. Esas melodías que sonaron al comienzo, hermosas, muy propias para el tema de hoy. El tema de hoy es el poder de Dios en momentos de dolor. Y antes de iniciar, vamos a estar orando. Padre amado, gracias te damos, Dios Todopoderoso, por este día, Señor, que nos regalas y que nos permite pensar en ti y acercarnos a ti, Señor. Gracias por todas las situaciones, ya sean adversas o favorables, Señor, que tú nos permites vivir, Señor, para enseñarnos, para guiarnos, para moldearnos, Señor, para confortarnos, todas, Señor, con un solo propósito, Señor, de llevarnos a ti cada día más en comunión, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que hoy y cada día, Señor, es fiel a este encuentro de reunirnos, Señor, y a todos aquellos que por diferentes motivos no lo puedan hacer también, Señor, que todos seamos llenos de tu presencia, de tus bendiciones, Señor, para cada día ser más agradables delante tuyo, amado Rey. Te estamos pidiendo, Señor, en este momento que tu gracia infinita, Señor, que tu misericordia nos acompañe, nos dé sabiduría, entendimiento y mucha atención, Señor, para poder conocer tus propósitos y tus planes en cada una de las circunstancias que tú permites en nuestras vidas, Señor. Gracias por esos momentos, Señor, donde tú intervienes en nuestras vidas y nos guías, Señor, nos enseñas a conocerte mejor, Señor, a saber cuál es tu propósito y tu plan para nosotros, amado Señor. Sabemos que cualquiera que sea la dificultad o la prueba, tú estás al lado nuestro, Señor, dándonos fortaleza, dándonos sabiduría para comprender, Señor, que cada situación que tú permites es para nuestro favor, Señor, para nuestro crecimiento. Rogamos, Señor, que cada día nos ayudes a entenderlo mejor, a tener contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación, Señor. Que nuestras vidas siempre estén presentes ante ti, Señor, en todo momento, y que te tengamos a ti, Señor, como nuestro baluarte, nuestra roca fuerte, nuestro auxilio en la tribulación, nuestro escondedero y nuestro refugio, Señor. Porque solo en ti tendremos esa paz abundante, Señor, que le da sentido a nuestras vidas y podemos, Señor, cada día caminar al lado tuyo, Señor, sintiendo, Señor, que tú nunca nos desamparas y que tú estás con nosotros en cada momento, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, por tu precioso cuidado, por tu guianza, Señor, y por tu perfecto y extremo amor con que nos amas, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús.
Amén. Bien, amados hermanos, quien querrá hoy acompañarnos con la lectura. No veo manos levantadas. Tocar a nuestro pastor que nos colabore. Ay, sí, hermana Andrea o hermano o pastor. Ahí me está viendo, ¿no? Qué agradecido, güey. Con deuda, hermana Carolina. Dice, Adelante, pastor. dice Abril 16, el poder de Dios en momentos de dolor. Primero, segunda de los Corintios, capítulo 1, verso 8 al 10, dice, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Los cristianos no tienen que fingir que la vida es maravillosa todo el tiempo. Ciertamente el apóstol Pablo no tenía problemas con aceptar los problemas. De hecho, sus pruebas lo llevaron a decir de sus dificultades en Asia, perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros ya teníamos la sentencia de muerte. Segundo a los Corintios 1, 8 al 9. Es inevitable que lleguen las pruebas y los problemas, y al igual que Pablo, no necesitamos fingir que todo siempre va bien. Aunque somos honestos con nosotros y con los demás respecto a nuestras pruebas, debemos también recordar que Dios tiene un propósito en nuestro dolor. Pablo dice que su carga fue a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. No es verdad que cuando la vida va bien y todo parece color de rosa, tendemos a dejarnos llevar por la corriente. Sin embargo, cuando un problema surge, de pronto nos vemos obligados a confiar otra vez en Dios. Su propósito en nuestra aflicción, ya sean enfermedades, pérdidas, dificultades en el trabajo o un hijo descarriado, es que no confiemos en nosotros mismos, sino solo en Él. ¿Y en qué clase de Dios nos dice Pablo que debemos confiar en nuestros problemas? En aquel que resucita a los muertos. En toda muerte, tanto en la muerte de nuestros sueños, esperanzas y salud en la vida, como en la muerte misma al final de nuestra vida, podemos aferrarnos al Dios que ha vencido a la muerte y que nos llevará a plenitud de vida en la eternidad. Por medio de la resurrección de Cristo, Dios nos libra del pecado ahora y nos da nueva esperanza en la liberación final de todo sufrimiento y muerte. Al esperar el cumplimiento pleno de la esperanza de nuestra resurrección, Dios usa nuestras pruebas y debilidades para mantenernos cerca de Él. En la propia vida de Jesús, el poder de la resurrección llegó después del dolor de la crucifixión. El mismo patrón se da en nosotros. Es en la muerte que vivimos, es en la debilidad que somos fuertes. Es cuando vemos con claridad nuestro vacío que podemos llegar a ser plenos. Es en negarnos a nosotros mismos que encontramos verdadera seguridad y confianza en Dios. Cuando Dios, en su soberanía, permite que la aflicción sacuda tu vida, recuerda que ha diseñado esta prueba específica para que te acerques a Él y que dependas más plenamente de Él. Y a medida que aprendas a confiar más y más en Él, su fuerza brillará en tus debilidades y conocerás el verdadero poder espiritual, incluso en medio del dolor. Para fortalecer la lectura, leer 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 11. Muy bien, pastor, muchas gracias. Bien, el tema de hoy es muy interesante desde el punto de vista que todos hemos sido afectados por circunstancias que nos han traído dolor a nuestro corazón, circunstancias a veces bastante trágicas y que de una u otra manera le han servido a nuestro Dios para llamarnos, para acercarnos a Él y de esta manera aprender a confiar en que lo que Él permite en nuestras vidas tiene propósitos eternos y que son para nuestro bien más que para hacernos perder el camino. Asimismo,
debemos entender que todos nosotros, los cristianos, no tenemos que fingir que la vida es color de rosa todo el tiempo. El ser cristiano no nos inmuniza contra el dolor, no nos libra de las pruebas, ni de las enfermedades, menos aún de la muerte física. Por lo menos en este tiempo que vivimos en la tierra, así será. Perdón, antes de continuar, tengo unas citas que están en el chat para que, por favor, las tengamos listas en el momento que les diga. Entonces, en medio de las circunstancias tristes y a veces no deseables de nuestra vida, debemos saber que la presencia del Señor siempre estará en nuestras vidas. Él, como lo sabemos, Él es quien nos consuela, quien nos da fortaleza, quien nos enseña este tipo de circunstancias para salir avantes y para tener una enseñanza en medio de ellas. Tenemos muchos tipos de dolor. El dolor físico es el más común, ya sea por la pérdida de la salud, o un dolor del corazón, un dolor sentimental, por pérdida de ilusiones o un sueño anhelado, la pérdida de algún familiar que amamos mucho, una circunstancia de un hijo que está descarriado, una decepción por la infidelidad ya sea de un esposo o una esposa. Hay muchas y variadas circunstancias en las que el dolor viene a nuestras vidas. Aún la misma pérdida en nuestra vida que nos impide seguir viviendo, es dolorosa, aunque es una ley general que todo nos va a tocar. Sin embargo, muchos desean permanecer en este mundo a pesar de las circunstancias complicadas que implica vivir aquí. Sin embargo, muchos cuando pierden la vida se sienten muy terribles, aún sabiendo que nos espera una vida mejor. Esto dijo Pablo cuando en el pasaje que nos ilustra el tema de hoy, lo que le sucedió a él cuando iba camino a Roma en el mar. Él mismo dice que perdió toda esperanza de salir con vida. Dice, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Quiere decir que hasta él mismo ya sentía y pensaba que de esa no iba a pasar, no iba a salir. Dice, y él no quiere y que nos enseña y que no quiere ignorar. Dice, no quiero ignorar, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida. Quiere decir que le causó bastante dolor ese momento, esa circunstancia en que estaba viviendo totalmente sin esperanzas porque todo había fracasado en lo que los marineros y ellos pensaban hacer. Pero, dice, de hecho, entre nosotros mismos, aún teniendo la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Puede pensarse que estaba Pablo escribiendo esta frase en el sentido de que ya pensaba era que tenía que resucitar porque no hay esperanza. O también podemos pensar que esta expresión la dice es en el atributo poderoso que tiene el Señor Jesús, de aún en circunstancias adversas resucitar, o sea, quitar esa apremiante situación de una muerte inobjetable ya, porque todo había estado en contra de ellos. ¿A quién nos gustan las pruebas? Solo a unos pocos o quizás a nadie. Si alguien quiere levantar la mano si le gustan las pruebas, yo creo que pocos asentimos a esta circunstancia que el Señor permite o que pone en nuestras vidas. Porque eso conlleva dolor, pero nos preguntamos por un momento, ¿es necesario el dolor en nuestras vidas? Ya sea dolor físico o sea dolor del corazón. Yo creo que es una de las sensaciones más habituales y indeseables
que experimentamos los seres humanos. Es incómodo, el dolor es molesto, pero, ahí viene el pero de las cosas de Dios, cumple un rol fundamental, el dolor, que es advertirnos que algo anda mal. ¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos dolor físico? Terrible, porque estaríamos expuestos a peligros mayores. Cuando uno está en la cocina, por ejemplo, va a coger una olla caliente y no se protege, tan pronto siente el calor en su mano, suelta uno rápido, porque ese dolor hace que uno reaccione inmediatamente. En cualquier circunstancia, el dolor es un aviso para indicarnos que nos podemos hacer mayor daño si no tomamos medidas. El dolor es producto de un sistema de señales de nuestro cuerpo, de los nervios, que se originan en los tejidos y luego viajan por los nervios hasta llegar al cerebro. Y en ese momento, esto es muy inmediato. Este mecanismo de aflicción nos pone alerta y produce en nuestro organismo distintos reflejos y reacciones. La inflamación, por ejemplo, las contracturas musculares para evitar que esa parte del cuerpo se siga usando. En los deportistas, cuando una contractura es un jugador de fútbol, sale del juego porque no puede seguir. Y él es protegiendo precisamente que esa parte de su cuerpo no se lastime más. Asimismo, cuando hay un peligro inminente y nuestro cuerpo reacciona, inclusive a veces hay un incremento de agresividad en determinadas situaciones, y eso es con el fin de protección. El dolor es importante en la vida del ser humano. Será muy grave si no sintiésemos dolor, porque podremos hacernos graves daños sin darnos cuenta. De hecho, démonos cuenta, por ejemplo, en enfermedades como un cáncer silencioso que no causa dolor, pero solamente es descubierto en sus últimas etapas, cuando ya es bastante complicado tratarlo. Una diabetes que no advierte, una tensión arterial alta que tampoco da síntomas, muchas circunstancias de nuestro organismo que producen que si no sentimos dolor, pues no las conocemos. O sea, el dolor es importante para poder estar atentos a que algo anda mal y que tomemos medidas. Asimismo, de la perspectiva espiritual, que obviamente también afecta nuestra parte física, hay dolor. Con las pruebas y con el dolor en el corazón maduramos, y muchas veces nos ayuda a formar nuestro carácter y aprendemos porque es esa la manera como Dios ha establecido que las pruebas sirvan para aprender. Hay un ejemplo que aprendí con respecto a las perlas. Las perlas son unos organismos, o mejor las perlas no, los bivalvos son unos organismos vivos que viven en el fondo del mar a mucha profundidad, y allí cuando alguna partícula de arena o algún elemento las invade y son afectadas, ese granito de arena o una espina que se le entierre produce que la ostra o el mejillón, que son los que producen las perlas, generen una sustancia de carbonato de calcio que se llama el nácar, y empiezan a cubrir ese grano de arena o esa partícula extraña, y al hacerlo van formando por capitas lentamente la perla. Y al final, ¿qué ha pasado con esa circunstancia que era incómoda? Pues ha formado una joya muy valiosa. Eso es muy semejante a lo que puede pasar con nuestras circunstancias de dolor o pruebas, porque a pesar de que es algo que no deseamos, finalmente produce a nosotros algo muy valioso, que es aprendizaje, que es enseñanza, que es dejar nuestras fuerzas con las que creemos
solucionar todo e ir al Señor, porque generalmente en este tipo de circunstancias Dios es donde actúa de manera sobrenatural y quien está ahí para ya sea fortalecernos, ya sea alentarnos, si la voluntad de Él no es producir una sanación, por ejemplo, una enfermedad, pero Él está con nosotros y su prueba tiene un propósito muy especial en nuestras vidas. Por favor, si alguien me ayuda con la lectura en el Salmo 119, 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amén. Amén. Gracias, hermanito. En la Biblia latinoamericana dice, parecido, dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprendieras tus estatutos. Parece ser que el salmista anhela ser afligido. ¿Por qué? Porque va a guiarlo a recordar y aplicar sus estatutos. En esta situación de aflicción, ya no dijera, pero somos buena tierra para que la semilla de la palabra de Dios tenga unas condiciones favorables y que allí pueda germinar, crecer y hasta dar fruto. Es en estas circunstancias de prueba donde somos más receptivos a la palabra del Señor. Es en esta realidad en que nuestra autosuficiencia es confrontada y por la gracia del Señor volvemos en sí de nuestro desvarío y reconocemos nuestra fragilidad y la dependencia absoluta que tenemos de nuestro Creador. Son circunstancias donde nosotros no tenemos mucho que hacer, si no debemos necesariamente pedir auxilio, colocar ese aviso de SOS para que sea Dios el que tome nuestra causa en sus manos, porque esa aflicción es el momento indicado para ir a Él. En ese momento nuestros sentidos se agudizan y podemos vislumbrar realmente lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Es nuestro último auxilio. También en ese mismo Salmo 119, en el versículo 75 y 76. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Amén. Muchas gracias. Vea, ese es otro texto donde dice que tus juicios son justos y porque tú eres fiel me has afligido. ¿Por qué? O sea, la fidelidad de Dios es que Él le ha propuesto hacernos cada día semejantes a su Hijo y en su fidelidad nos aflige para que nos acerquemos más a Él, para que veamos de pronto que nuestro caminar no es el correcto o porque Él quiere perfeccionarnos más. Sabe que tenemos madera para hacer una obra más exquisita, de mejor apariencia, mejores condiciones, y Él nos aflige por esa razón. Pero también nos habla de que Él va a ser nuestro consuelo conforme a las promesas que Él nos ha dado, de que Él va a estar en toda situación en la que lo necesitemos. Porque nos ama, pues nos aflige. Si no fuera así, no estaríamos sabiendo que todas las pruebas tienen un propósito. En Hebreos 12, del 6 al 7, también. Amén, por favor. Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. El Señor lo toma en serio, o sea, en cuanto a su paternidad, y Él quiere guiarnos y formarnos a la manera preciosa que Él es. Por eso nos disciplina muchas veces. Y Él no lo hace con los que no son sus hijos, ahí lo dice claramente.
Nos disciplina porque nos ha adoptado como sus hijos. En cambio, a los que no reconoce como hijos por cuanto no se han rendido a Él y no han creído en su palabra, pues quizás las circunstancias que ocurren en ellos no son pruebas, sino son consecuencias de su mal proceder y el Señor no va a hacer nada allí. Solo estará salvando o acompañando a aquellos a quienes por causa de la prueba y porque son sus hijos están en esas circunstancias. El padre azota a su hijo, no va a corregir al hijo del vecino porque se mete en problemas. Asimismo, Dios hace igual. Él solamente toma su papel como padre con los que son sus hijos adoptivos. Y todos podemos ser sus hijos adoptivos si así lo queremos. En la Biblia hay algo que llamamos paradojas. Y una paradoja es precisamente como una aparente contradicción. Es una afirmación que parece contradictoria, pero que es cierta. Y hay muchas. Y las paradojas revelan una riqueza espiritual profunda para llevarnos a reflexionar sobre el significado de algunos pasajes. Por ejemplo, uno que dice que en el sufrimiento hay alegría. Uno escucha esta expresión de primera vez y si no piensa bien y reflexiona por qué en el sufrimiento hay alegría, uno dice, no, están locos porque eso no es cierto. En el sufrimiento hay dolor, no hay alegría. Más, desde la perspectiva de Dios, el final del sufrimiento va a haber alegría. Quizás no en el momento justo que está pasando esa circunstancia adversa, pero desde la perspectiva de Dios, al final va a traer alegría. Otra paradoja dice, somos más fuertes cuando somos débiles. Piensa uno, no tiene razón, somos fuertes cuando somos débiles. Según la perspectiva divina, sí es cierto, somos fuertes cuando nos declaramos impotentes ante una circunstancia y el poder de Dios viene a nuestras vidas. Ahí es cuando somos fuertes realmente. ¿Alguien? ¿Solo mano? Otra paradoja dice, tenemos vida en la muerte. También pasa contradictorio que muriendo vamos a tener vida. Pero la Biblia nos enseña claramente que es en la muerte que tenemos vida, porque sigue el paso a la vida eterna. Hay muchas paradojas que aparentemente no son lógicas, pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, sí que son lógicas. Somos exaltados como cuando nos humillamos. Es otra paradoja. El Señor dice que el que se humilla será exaltado, mas en este mundo parece que se toma al contrario. Y a los que se humillan son los más miserables y que lo hacen mal, es todo lo contrario. Y que me dicen somos libres cuando nos hacemos esclavos de Cristo. Claro, porque ya somos libres del pecado y nos hacemos esclavos de aquel que nos da el poder para vencer el pecado y la muerte y todo aquello que implica vivir a los pies del Señor Jesús. Reinamos cuando servimos a los demás de igual manera. Nosotros cuando dice que el más pequeño en este mundo va a ser el más grande en el reino de los cielos. El servicio es uno de los ministerios más evaluados favorablemente por Dios. Y Él fue el mayor servidor. O sea, sí, aunque es una paradoja que al servir vamos a reinar para el Señor y para quien tiene esa revelación del Señor va a entender que es cierto. Pues por la fe entonces confiamos y aceptamos estas paradojas bíblicas. Al comprender que Dios es perfecto, que Él nos conoce, sabe lo que necesitamos en su omnisciencia y comprende plenamente nuestras realidades, aunque muchas veces nosotros no las comprendemos. Por eso es que las pruebas son necesarias, porque a veces no nos percatamos
que estamos en el lugar equivocado o haciendo las cosas que no agradan a Dios. Y sin embargo, Dios en su misericordia nos llama y nos ubica otra vez en el camino. Podemos pensar, hablando de las paradojas, lo que le sucedió al Señor Jesús en Hebreos 12, del 2 al 3, donde dice, si alguien lo tiene, dice, adelante. Dice, dame un segundito que te... Adelante, claro que sí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Gracias, hermanito. Ahí lo podemos ver. El gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz por el gozo puesto delante. O sea, él estaba viendo lo que pasaría más adelante después de su sacrificio en la cruz. Que puede pensar que iba a tener gozo el Señor cuando iba a ser sacrificado, cuando iba a sufrir esos horrores previos a su crucifixión. Pero él tenía gozo. ¿Por qué tenía gozo? Porque desde su omnisciencia y su perspectiva sabía que era la manera como iba a rescatarnos y a salvarnos de una condenación eterna. A él le dio mucho gozo eso, y por eso su acción de ir a la cruz no fue apesumbrado, no fue, obviamente, él pidió a su padre que si fuera posible pasara esa copa, pero sabía que después de ello tendría una satisfacción plena. Y esa es una paradoja que hasta ahora nosotros podemos entender. Él sostuvo su voluntad de morir por los demás cuando era inocente por la perspectiva que tenía del futuro. Perdón. Por el gozo que le generaba pensar en todo lo que iba a lograr con su sacrificio. Él sabía que después del sufrimiento iba a experimentar gozo y eso lo mantuvo firme. A nosotros quizás nos pasa algo parecido ya en otras circunstancias cuando, por ejemplo, estamos trabajando y el día lunes nos parece como penoso iniciar una semana, como con pereza, pero digamos el día viernes cuando vamos a salir a descanso, quizás trabajamos con más entusiasmo, quizás estamos más dispuestos a hacer una labor más esforzada. ¿Por qué? Porque tenemos la expectativa y la experiencia de que sábado y domingo vamos a descansar. Entonces, con esa perspectiva, uno también ve como al final de la circunstancia como una luz que le permite tener una mejor actitud. En el Salmo 19:12 también hay otra parte que nos ayuda a entender que necesitamos las pruebas. Allí dice, ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Se ve que uno a veces, muchas veces está ausente de que está actuando mal. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos revele y que nos ayude a entender que muchas veces no estamos actuando de la manera correcta. En nuestra naturaleza caída, de pronto podemos pensar que lo estamos haciendo bien, que somos intachables, pero a la vista de Dios y bajo su estándar de perfección, estamos realmente a miles de años luz de serlo.
Solo es por su gracia y al final que podremos ser perfectos, pero mientras estemos aquí en esta tierra, somos perfectibles, o estamos en una obra gris y podemos mejorar cada día. Por esa razón, las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas tienen un propósito de hacernos mejores. Y esto le pasó también al apóstol Pablo en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Adelante, hermana Estelita. Dice, y para que la grandeza de las rebeliones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Muchas gracias. Ahí lo evidenciamos nuevamente. Parece una contrariedad, pero es una paradoja. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor ha decidido dejarle esa circunstancia que él está padeciendo. Cuando dice, bástate mi gracia, es que refúgiate en mí, porque en mi poder se perfecciona tu debilidad. Cuando relego mi yo, mi ego, y permito que Cristo guíe mi vida, ahí es exactamente en esa circunstancia donde el poder de Dios entra en acción. Ya no soy yo, ya es Él en mí, y ahí es donde yo me hago fuerte. Eso está diciendo Pablo, y nos pasa a todos. Cuando abandonamos nuestra capacidad personal de querer solucionar las cosas y permitimos que sea la voluntad de Dios la que se manifieste y nos hacemos a un lado, permitimos que Él obre, ahí es donde nos sentimos poderosos porque es Él en nosotros actuando y ahí es donde podemos salir avantes a esa circunstancia. Cuando confiamos plenamente en que lo que Él permita, ya sea que me guste o que no me guste, es ahí, en ese momento en que el Señor tiene el control y sé que al final será favorable para mi vida. En Santiago 1, del 2 al 4, tenemos otra porción de la palabra que nos habla de este tema. Adelante. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Amén. Cuando dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, se refiere a nuestro modo de pensar, sabiendo eso, estando consciente que la prueba nos va a conducir a cosas buenas, nos va a producir paciencia o perseverancia en esto que nos sucede, nos va a producir madurez. Este pasaje no se refiere a que nos sintamos muy felices porque está pasando una adversidad, sino a entender en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios va a utilizar esta circunstancia para darnos resistencia, para darnos madurez, para enseñarnos un camino. Es decir, debemos tener la perspectiva correcta de la prueba, no verlo mediáticamente como un dolor que seguramente nos va a afectar, pero debemos tener confianza en que al final de esa circunstancia vamos a estar más maduros, más fortalecidos y vamos a ser mejores personas, según la óptica divina.
Santiago nos está diciendo que debemos estar con gozo porque esa prueba es una herramienta que Dios usa para fortalecernos, para debilitar nuestras fortalezas, porque es que ese a veces es el problema. Queremos ser nosotros los comandantes de nuestra vida en circunstancias en donde no tenemos manera de salir avante, de salir bien. Por eso es que debemos rendir en ese momento nuestra confianza en Él, hacernos a un lado y permitir que sea su propósito y su voluntad la que opere en nosotros y confiar que al final vamos a ser favorecidos. Tenemos muchos tipos de problemas en nuestra vida, en el trabajo, siendo nuestra familia. Vamos a tener críticas de un lado y de otro, nos frustramos, hay decepciones, hay enfermedades graves que afectan nuestras vidas, heridas del corazón. Hay tantas circunstancias donde necesitamos que sea Dios quien esté en nosotros para tener una mejor salida de estas circunstancias. Así que nuestra perspectiva de las pruebas correcta es lo que nos hace tener una actitud de gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que la prueba es necesaria para crecer y que al final de ella vamos a salir fortalecidos. Son circunstancias muy fuertes que nos afectan. Pensemos en Job, pensemos en cada uno de los héroes de la fe que hemos leído en nuestra Biblia. Vemos que son circunstancias que nosotros quizás no pudiéramos soportar, pero en el momento que ocurran, quizás seamos otros y que demos campo, que sea Dios quien nos asista y quien tome nuestra causa en sus manos. Otra cita que me pareció interesante traer en esta mañana es Eclesiastés 7:2, donde dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Esto es como una analogía con aquello que nos puede producir mucha alegría, mucha diversión, mucha comodidad, pero finalmente viviendo en ese estadio de cosas, estamos alejados de Dios. Las fiestas, todo lo que este mundo ofrece, eso nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de nuestra naturaleza caída y nos olvidamos que tenemos algún día que ir a dar cuentas. Dice, terminando el texto, dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Asistir a una ceremonia de cuando alguien fallece nos ayuda a entender que nosotros vamos para allí también, que somos seres de corta duración, seres finitos, frágiles. Y es allí donde podemos reflexionar sobre la necesidad de estar siempre en comunión con nuestro Creador, porque no sabemos cuándo nos va a llegar el día. Mientras que estamos en lo que aparentemente este mundo dice que es felicidad, en la casa del banquete donde hay fiesta y jolgorio, en estos lugares nadie se acuerda de su verdadera condición. Estos días precisamente estuve en una circunstancia de un vecino que su hijo convulsionó, se desmayó y pues yo lo asistí un poquito, lo llamamos al puesto de salud y mientras llegamos y a los 10 segundos sonó un totazo tremendo y una moto se había arrancado, estaban quizás compartiendo algo, celebrando algo, tomando cerveza y fue catastrófico, pues no fue muerte infarto, pero las pérdidas y todo lo que implica un accidente, y eso no sabe uno en qué momento vaya a pasar. Por eso es mejor estar siempre presentes ante el Señor y confiando que cualquier circunstancia debe ayudarnos a buscarle a Él. El tema de hoy tiene como propósito enseñarnos a que las pruebas, cualquiera que sea,
el Señor es fiel y justo para acompañarnos en el tránsito de ella, que tenemos que dejarle el espacio para que Él actúe. Queremos confiar plenamente en que esa circunstancia adversa va a traer bendición. Y no debemos juzgarla nosotros, porque Él es el que sabe lo que en ese momento necesitamos. Posible que estemos pasando una prueba de una enfermedad terrible, pero el Señor sabe por qué la ha permitido y cuál será su propósito al final. Nuestro papel es esperar confiadamente en que lo que ocurra y sea el desenlace final es lo que nosotros necesitamos y es para nuestro bien. Y nunca perder la esperanza. El Señor en cualquier momento, así como le pasó a Pablo, demos cuenta que había perdido ya cualquier salvación porque las circunstancias eran en contra de la vida de él y de todos sus acompañantes. Sin embargo, en último momento, Dios decide. Él nos deja esperar, probando nuestra fe hasta el final. Por eso nunca debemos desmayar. Aún en contraesperanza debemos confiar en que el Señor va a hacer lo mejor y que va a ser lo más favorable para nuestras vidas. Dice Aristides que en la propia vida de Jesús el poder de la resurrección llegó después del dolor de la crucifixión. Tuvo que pasar lo terrible, lo doloroso, para que el Señor tuviera ese premio al final de estar sentado a la diestra de Dios Padre y a quien toda rodilla se ha de doblar de todos los que estén existiendo. Porque ese fue el premio que el Señor ganó o tiene por ser nuestro Salvador. Y el mismo patrón sea en nosotros, dice el Estair. Es en la muerte que vivimos, otra paradoja, es en la muerte que vivimos, sí, en la muerte de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestro querer controlar todo. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, es cuando vivimos realmente. Es en la debilidad que somos fuertes. Estamos postrados por alguna circunstancia muy grave y nuestra debilidad es absoluta, ahí es cuando el Señor puede glorificarse. Y esperamos confiadamente en que el Señor, en cualquier circunstancia, como les digo, ya sea que permita un desenlace que no sea el que queremos, o ya sea el que queremos, siempre será para nuestro bien. Dice, es cuando vemos con claridad nuestro vacío que podemos llegar a ser plenos. Cuando sentimos nuestra impotencia, sabemos que somos criaturas frágiles, que somos criaturas ilimitadas, que no podemos con todo, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Es negarnos a nosotros mismos, es en negarnos a nosotros mismos que encontramos verdadera seguridad y confianza en Dios. Anular nuestro yo, ahí es donde el Señor toma el control, porque mientras estamos nosotros queriendo solucionar las cosas con nuestras fuerzas, quizás estamos quitándole la oportunidad a que Dios actúe. Por eso es mejor dejar que Él actúe. Estad quietos y ved mi poder, dice el Señor en alguna parte. Así es. Cuando Dios en su soberanía permite que la aflicción sacuda tu vida, recuerda que ha diseñado esta prueba específica para que te acerques a Él y que dependas más plenamente de Él. Y a medida que aprendas a confiar más y más en Él, su fuerza brillará en tus debilidades y conocerás el verdadero poder espiritual, incluso en medio del dolor. Y es ahí, en medio del dolor, cuando nosotros somos probados. Muchas veces el mismo dolor nos impide ver con claridad, pero esa es nuestra tarea, ver o esperar, a pesar de que no lo veamos claro, esperar que Dios es fiel, que sus promesas son sí y amén, y que en la circunstancia que estemos viviendo, Él se va a glorificar, porque Él es omnisciente, porque Él sabe, Él nos conoce, y lo que finalmente suceda va a ser para nuestro bien. Bien, hermanos, esa es la verdad.
el tema de esta mañana. Esperamos que mis hermanos compartan un comentario, alguna circunstancia o que estén pasando, cualquier comentario que nos ayude a enriquecer este tema. Les estamos esperando. Hermana Giselle, adelante. Buenos días, hermanos. Sí, creo que el mensaje de hoy es muy importante. Nos recuerda el, el valor, bueno, del dolor, que aunque a veces ya sabemos que es por medio de él que conocemos más a Cristo, que fortalecemos nuestra relación con Dios. eh, Obviamente no es fácil seguir prevalecer, pero la oración y el Espíritu Santo es el que nos permite obtener ese gozo y esa valentía y esa determinación de que aun cuando estamos en una prueba, es Dios el que nos renueva, y todas esas paradojas comienzan a cobrar sentido porque reconocemos que no es en nosotros mismos, sino en Cristo, sino en Dios, que nos da todo lo que necesitamos y más, y que lastimosamente, debido a nuestros hábitos y a nuestras costumbres, Él tiene que ponernos a prueba una y otra vez, y las pruebas no cesarán sino hasta que estemos en su presencia, porque nuestra carne tenemos que luchar constantemente contra nuestra carne, y cada vez que no haya una prueba, de hecho, tendríamos que preocuparnos porque mm, no puede ser que estemos en el camino equivocado. Entonces, siento que ese es el gozo que tenemos, porque sabemos que porque hay pruebas, estamos en Cristo, y pero también identificar cuándo es una consecuencia y una prueba, como bien lo decías. Em, entonces, eso, que recordar siempre el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y que solo en Él, confiando completamente en Él, porque a veces no lo entendemos, es que vamos a salir adelante, porque estamos de su mano al lado del grande y poderoso Dios. Amén, amén, hermana Giselle. Exactamente eso mismo. Son las pruebas necesarias, y como tú dices, si no tenemos pruebas, seguramente es porque estamos eh, mirando la vida de una manera diferente, y son necesarias. Necesitamos las pruebas para saber que Dios está en ese momento con nosotros. ¿Alguien más? Parece que pocos hemos tenido pruebas. Bien, si no hay más comentarios, vamos a hacer la oración final. También pregunto, ¿alguien querrá compartirnos la oración de cierre de este tema? A la una, a las dos. Cuando cuente tres, voy a escoger a uno. Hermano Jaime, por favor, muchas gracias. No estamos escuchando, hermano Jaime. Creo que tienes apagado el micrófono. ¿Está ahí, hermano Jaime? Parece que no. Hermana Liliana, por favor. Tú. Hola, buenos días. Bueno, yo Sí. quería pedir, pues, de pronto ahorita no levanté la mano para orar, sino pedir, pues, que tengan en cuenta precisamente una prueba que estoy pasando actualmente con mi hijo. Eh,
Mi hijo es un joven de 21 años, él trabaja, estudia y ha tenido algunos errores en la selección de sus amistades y pues está en una situación en la que me siento sola. Tengo una familia muy numerosa, pero me siento sola porque a él lo tienen amenazado y la verdad no sé qué hacer. Y como dijo ahorita la hermana, pues hay cosas que el Señor quiere reforzar en nosotros y antes de conocer a Cristo, pues yo ya hubiera resuelto este problema por mí misma. Era una persona con un temperamento bastante fuerte. Era una persona que me enfrentaba y no medía las cosas para enfrentarme a lo que sea. Y pues ahorita estoy ahí con mi hijo enfrentando esto y no queriendo, no queriendo fallarle al Señor, no queriendo volver atrás. Así es, hermana Linda. Las pruebas vienen en cualquier momento, pero la posición nuestra es dejarle esto al Señor y confiar en Él. Nosotros hacemos de pronto quizás acciones que no son las más favorables. O sea, hagamos lo correcto conforme a la Biblia y de ahí en adelante es el Señor obrando. Perdón, porque hay circunstancias que salen de nuestras manos. O sea, cuando son ya jóvenes que han crecido y que toman sus propias decisiones, nos toca orar por ellos porque quizás ellos no tienen la luz ni la experiencia ni conocen todas las consecuencias de sus actos. Por eso nuestra oración continua y ferviente es la que puede librarlos de cuestiones más tremendas, de circunstancias más adversas. Y finalmente confiamos en el Señor siempre, porque Él sabe lo que es necesario para nosotros y nos conoce a tu Hijo y conoce todas las circunstancias. Y Él es el único que puede orar a distancia. Nosotros no podemos, cuando Él está en la calle con sus amigos, nosotros no podemos hacer nada. Quizás ya a su edad sea complicado ponerle normas y reglas. Uno hace lo que en su mano esté, pero ya en su diario vivir, ya es el Señor que tiene que tomar estas circunstancias humanas. Y Él seguramente te va a ayudar, Él seguramente va a impedir que pasen cosas o a permitir otras que sean para solucionar este problema. La actitud ya es estar siempre ferviente, orándole al Señor y dejando todo en sus manos. Él sabrá resolverlo de la mejor manera y eso que Él decida va a tener que tener contentamiento en nosotros porque Él es el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Amén. Amén. Vale, ¿quién quiere orar o estamos orando porque el tiempo ya nos apremia? Voy a orar de una vez. Amado Dios, mi Padre eterno, gracias, Señor, por este día, por este tema, que, Señor, que colocaste para hoy, porque en él aprendemos que solo tú eres el dueño, Señor, de todas las cosas y quien tiene el poder, la suficiencia, Señor, para obrar en nuestras vidas de la mejor manera. Nuestro gozo y nuestra alegría es saber que te pertenecemos a ti, Señor, que nos adoptaste como tus hijos y que tú haces todo lo posible, Señor, para que andemos en tus caminos y veamos las circunstancias, las pruebas como algo favorable, Señor. No que nos gocemos de manera extrema las pruebas, pero sí que entendamos con una perspectiva correcta, Señor, que ellas son necesarias para nuestras vidas, que son ellas de manera de obrar tuya en nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para confrontarnos, para disciplinarnos muchas veces, Señor, pero que todo es para nuestro bien al final. Entonces, gracias, amado Padre, por hacernos entender y comprender
que tú estás en control de todas las cosas y que mientras estemos contigo, Señor, tú serás nuestro fiel ayudador, nos librarás cuando sea oportuno y nos ayudarás en todo momento y estarás con nosotros consolándonos también, porque eres tú un Dios fiel, Señor, porque hemos aprendido a conocerte a través de tu palabra y sabemos que tu mano poderosa está sobre nosotros, Señor. Confiamos en ti y te damos gracias en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a repetir el tema de nuestro devocional. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin Sin temor temor alguno. alguno, Sin temor que alguno, Jesús nos porque ve. Jesús nos ve. Gracias, Amén. hermano. Buen día para todos. Muchas gracias. Muy linda devocional.